¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores, en un día muy particular, porque la noticia más importante cuando nosotros hablamos de política tiene que ver con otra cosa, y es ni más ni menos que el sorteo para el Mundial del año próximo ahí en Estados Unidos, México y Canadá. Nos ha tocado aparentemente una zona sencilla en apariencia, ¿no? Austria, Argelia, Jordania. No sabía que Jordania jugaba al fútbol, pero bueno, hay un montón de cosas que no sé. Esto quizás deje muy allá, a lo lejos, toda una situación de un país que en principio se muestra bastante complicado. ¿Y por qué? ¿Qué quiero decir con esto de complicado? Porque no estamos hablando del endeudamiento que cada vez es mayor y va teniendo la República Argentina. De hecho, ha emitido en el día de ayer unos bonos el propio ministro Caputo y lo volvió a hacer, ¿no? Porque lo volvió a hacer después de aquella mentada vez que ya había emitido otros bonos que también seguimos pagando. También en endeudamiento anda la provincia de Buenos Aires. La Cámara de Diputados de la provincia facilitó, después de idas y venidas al gobernador de la provincia, una situación de tranquilidad en apariencia, pero le costó mucho al gobernador también esta aprobación del endeudamiento, ¿no? Porque tuvo que ceder en algunas cuestiones en el Banco Provincia, tuvo que ceder en puestos para la oposición y para los propios también, ¿no? Este es el panorama. Y por si esto fuera poco, en el ámbito del Congreso Nacional empezaron a asumir todos los diputados. Y nosotros tenemos un video corto que muestra lo que tiene que ver con la política de estos tiempos, ¿no? Puede calificarse de patético, de vergonzoso, pero esto sucedió en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Donde hubo acusaciones, hubo provocaciones, hubo de todo. Y hubo un presidente también que festejaba, como si hubiese estado en una tribuna, la asunción de los propios, ¿no? Porque son la primera minoría a partir del 10 de diciembre. Vemos lo que sucedía en el Congreso de la Nación y después vamos a tratar temas más terrenales. Vemos lo que pasaba en el Congreso. ¡Presidente! ¡La patria no se vende! ¡No se vende! Diputados, vamos a continuar con la sesión, por favor. Por la clase trabajadora de Argentina y el mundo y por el socialismo, ¡sí, juro! Queda usted incorporado a partir del 10 de diciembre. En representación de mi compañero, que ha demostrado lealtad, Guillermo Moreno. Sí, juro, orgullosamente peronista, juro. Sí, juro. Solemnidad, por favor, a la hora de jurar. Sí, juro. Los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, por el socialismo, contra el genocidio en Palestina, sí, juro, y que esta señora se calle la boca, porque la verdad nos tiene re cansados, señor presidente. Sí, juro. Quedan ustedes incorporados a partir del 10 de diciembre. Qué lindo, ¿no? Parecía un circo más que un congreso. Pero bueno, es lo que nos toca por estos tiempos tan raros y tan, qué sé yo, no sé, voy a calificarlos de raros, sencillamente. Decía que íbamos a hablar de temas más terrenales porque ya está conmigo Fernando Yapur, que es licenciado en Física y delegado gremial del INTI. El INTI, que es una entidad del Estado que hoy no está pasando por un buen momento. Es más, de hecho, esta semana tuvieron una situación bastante conflictiva
Pero antes que nada, Fernando, gracias por venir a charlar un rato con nosotros. Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Contame vos un poco, ¿cómo está la situación de ustedes, digamos, particularmente del INTI, en una semana que, como decía, bastante cargada tuvieron, ¿no? Sí, estuvimos haciendo una medida de fuerza en el día de ayer para visibilizar el conflicto que estamos teniendo en el instituto. En principio te quiero contar que nosotros estamos reclamando por un aumento de salario, las paritarias están planchadas, no hay ningún tipo de oferta. El presupuesto del instituto está congelado desde que asumió este gobierno, que lo vienen prorrogando y prorrogando, así que no solamente es una cuestión salarial del bolsillo, sino también insumos de laboratorio, equipos de laboratorio. Es muy difícil poder trabajar, poder realizar el trabajo profesional y técnico que requiere el instituto para poder asistir a la pequeña, mediana empresa y a la empresa en general, ¿sí? A la industria en general. Antes de seguir, ¿a qué se dedica el INTI, digamos, para que la gente del otro lado...? Bien, mira, yo siempre lo esquematizo de esta manera. Dos grandes ramas abarca el INTI. Una es el desarrollo industrial, ¿sí? La producción de manufactura a lo largo y a lo ancho del país requiere innovación y desarrollo. Y el INTI está en cada uno de esos eslabones, ¿sí?, de innovación y desarrollo de los productos. Por ejemplo, en la industria láctea trabajamos mucho con tambos y muchas cámaras lácteas también, como para poder producir quesos de mejor calidad, para vender aquí o en el exterior, por ejemplo, ¿sí? Además también realizamos todo lo que son controles, por ejemplo de autopartes. Cuando ingresa una autoparte, frenos, chasis, cubiertas, ¿sí?, le realizamos controles para ver que esas autopartes cumplan, ¿sí?, con ciertas normas. No sé si escuchaste nombrar alguna vez una norma ISO, una norma IRAM. Sí. Bueno, en el INTI hacemos esos ensayos. Entonces, no solamente desarrollamos productos, sino testeamos los productos para que sean de buena calidad esos productos y no haya ningún peligro al comercializarlos. Esa es una de las ramas. Y la otra, que es la que fue golpeada últimamente, la rama de la metrología, que es donde trabajo yo, que es la ciencia del medir bien, sería, ¿sí? O sea, cada uno de los instrumentos de medición que se usan en la vida cotidiana, desde una balanza hasta una regla, hasta un termómetro, ¿sí?, tiene que ser calibrado, ¿sí?, y con trazabilidad a patrones nacionales que nosotros tenemos en el INTI. Voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando uno tiene que exportar grano, por ejemplo, soja, lo tiene que pesar en una balanza. Las balanzas cerealeras que pesan toneladas y toneladas de soja diariamente, y eso implica unas divisas que ingresan al país en forma de dólares, ¿sí?, tienen que pesar con determinado error, ¿sí?, con un error por debajo de tantos kilogramos por tonelada. No es precisión. Exacto, no hay nada. Uno mide hasta lo que le da el instrumento de medición. Por lo tanto, esas balanzas tienen que ser calibradas. El INTI también está ahí. El INTI también está en, por ejemplo, cuando uno tiene que medir con un metro una pared para poder saber cuánta pintura usar, ¿sí?, para pintar un cuarto, ¿sí? Bueno, ese metro tiene trazabilidad a el patrón nacional que está en el instituto. Bueno, esas son las dos grandes ramas en donde se maneja el instituto en todo lo que es la industria, ¿no? Le da calidad a las mediciones y además logra que los productos sean mejores, ¿sí? Todo lo que se comercialice tenga mejor calidad. Y calculo que los que acceden a trabajar ahí son gente con personas con cierta formación profesional en muchos casos, ¿no? Digamos. Mira, te doy mi ejemplo. Yo soy licenciado en Ciencias Físicas, me egresé en la Universidad de Buenos Aires en Exactas y obtuve una beca de trabajo primero para entrar como becario en el instituto, donde realicé una investigación y un desarrollo que hoy por hoy se está utilizando para medir, ¿sí? Y luego entré en otro desarrollo. En el medio, en el 2018, hubo algo similar a lo que está pasando ahora con el macrismo. Hubo despidos, yo fui despedido. Bueno,
pude volver al instituto y ahora estoy desarrollando lo que es el nuevo patrón nacional de longitud, ¿sí? Se llama peine de frecuencias. Y bueno, todo eso requiere una expertise y una formación muy importante, ¿sí? Para poder estar ahí adentro, para poder estar en ese laboratorio. Te lo planteo porque se viralizó mucho no un enfrentamiento, sino una charla que tuvo uno de ustedes con un policía, en donde los trataban a ustedes, digamos, el policía, como de persona, digamos, que estaba haciendo lío, ¿no es cierto? Sí. Mira, es lamentable que en la sociedad haya calado este discurso de los ñoquis. De los ñoquis, sí. Yo creo que es un síntoma de época. Bueno, ya te digo, en el macrismo pasó algo similar. Y yo creo que también ha pasado algo similar en los 90. Lo que vimos recién ahí en el Congreso de la Nación es como una especie de 90, revivir los 90. No sé si te acordás, sí, el show de la política, que denigra a la política en sí. O sea, porque... y esto pasa... con nosotros, o sea, con profesionales y técnicos formados y de calidad, que no son pagados como deberían, porque, por ejemplo, yo hoy por hoy tengo más de 12 años de experiencia, soy licenciado en física y estoy cobrando 1.100.000, ¿sí? Muchos de mis compañeros se van a otro país o se van al privado, ¿sí? Y eso debilita la herramienta, debilita el INTI, debilita el Estado. Por lo tanto, me parece que es un error craso, ¿sí? Hacerle esto al instituto, porque estamos haciendo esto a la sociedad misma. A ver, vos planteabas que esto había sucedido algo parecido en el gobierno de Mauricio Macri. Vuelve a repetirse con el gobierno de Javier Milei. Uno entiende que son gobiernos con una clara tendencia hacia la derecha. ¿Por qué crees que hay ese ataque hacia este sector del Estado, digamos, ¿no? Porque, bueno, dicho aparte también hay que decir que gran parte de la cantidad de gente que ha quedado desempleada pertenece al Estado también en este tiempo, ¿no? Mira, principalmente mi idea, y creo que la idea de muchos de mis compañeros, es la siguiente. Este tipo de gobiernos cambian la matriz productiva del país. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro país siempre osciló, desde que lo conocemos, entre un país agroexportador puramente o un país industrializado. Siempre osciló entre esos dos polos. Si vos te fijás, a lo largo de la historia ha pasado eso. En el 45 el país tendió a industrializarse, luego se destruyó durante la última dictadura militar. El menemismo siguió destruyendo esa industria nacional que quedaba. Luego se recuperó en la época del kirchnerismo un poco de esa industria, de esas pequeñas y medianas empresas. El macrismo la vuelve a destruir, la industria nacional. Y hoy por hoy vivimos de vuelta este ciclo de destrucción de la industria y de ponderación de todo lo que es el agronegocio y la bicicleta financiera, ¿sí? Se le suma ahora en gran medida la bicicleta financiera, esto de los bonos, la criptomoneda, que no produce, solamente acumula capital, no produce, no reparte, ¿sí? Ganancia. Entonces, me parece que eso es lo que pasa. Ni siquiera derrama, digamos. No derrama. Es que eso es lo que pasa. Creo que es la política de este gobierno. Y ahí en este tipo de política, en este tipo de país, que es la idea de este gobierno, no tiene lugar el INTI. Porque el INTI abastece a la industria, apoya a la industria. Hoy por hoy, 6 de cada 10 máquinas están frenadas, ¿sí? Cada día cierran más y más pymes. Entonces, es lógico que venga a atacar al Instituto Nacional de Tecnología Industrial el gobierno. La pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros no es si somos o no somos ñoquis, sino qué tipo de país queremos. ¿Queremos un país industrializado, con oportunidades y trabajo de calidad? ¿O queremos un país primarizado, donde todos seamos nuestros propios jefes, manejemos Uber o Rappi? A ver, yo creo que si uno hace una encuesta a la sociedad en general, desde ese lugar nadie te va a decir lo contrario. Sin embargo, cuando llega un proceso electoral, evidentemente, hay otros factores que la reciente elección por ahí uno podría tomarla de ejemplo. Creo que prevaleció el miedo a un montón de cuestiones que, insisto, me parece que la sociedad
porque mientras te escuchaba hablar pensaba, nosotros hicimos aviones, hacíamos autos. Hicimos autos, digamos. Teníamos una industria liviana bastante muy buena, o sea, también en su momento. Exacto. La hacían Altos Hornos APLA, o sea, nosotros fabricábamos acero, el Estado fabricaba acero, colaba acero. Los talleres de Tucumán, los de Tafel, un montón de situaciones, digamos que... O sea, hemos tenido vías férreas el triple o más de vías férreas de las que tenemos ahora. Por eso te digo, para mí, lo que nos falta cuando vamos a dar la discusión política a muchos de los espacios políticos es poner sobre la mesa qué tipo de país queremos, en vez de estar diciendo si expert o si menganito, tal cosa. Tenemos que tener una propuesta y un plan de país. En su momento, yo siempre fui un admirador de lo que fue el plan quinquenal, los 2 planes quinquenales. ¿Por qué no podemos recuperar algo de eso? De saber pero también es ilógico creer que con este gobierno va a aparecer algo parecido. No con este gobierno, pero el día de mañana, cuando tengamos que presentarnos a unas elecciones, cuando haya que presentarse a unas nuevas elecciones, la oposición que se presente a esas elecciones, en vez de jugar a esta política sucia, a esta política de show. ¿Por qué no ponemos sobre la mesa un plan de gobierno concreto y real? Y si perdemos con esa propuesta, pero perdemos con las botas puestas, aunque sea, y no entrar en este juego sucio de la política. De todas maneras, creo que este gobierno, digamos, al igual que por ahí sí hay un emparentamiento con el de Macri, han aprendido mucho, digamos. No, ellos lo saben muy bien cómo manejarse en ese terreno. El problema es que del otro lado, todo el arco opositor tiene que entender que no podemos jugar en ese juego, que hay que salir por arriba, la salida es por arriba, no es en el barro. Fernando, ya para ir culminando, ¿cómo sigue estas medidas que están llevando adelante ustedes? ¿Qué es lo que esperan y qué es lo que... Bueno, lo de la paritaria me parece que, nada, es una pelea que el gobierno parece que no escucha, ¿no? Mira, para nosotros sigue la semana que viene, seguramente tendremos una nueva asamblea para votar nuevas medidas. En principio, de parte de ATE Nacional, que es el gremio al cual yo pertenezco y soy delegado, va a haber un paro nacional el 9, si mal no recuerdo. Y bueno, dentro del instituto seguiremos con asambleas, que es el órgano donde nosotros decidimos qué hacer entre todos los trabajadores. Y bueno, y esperemos llegar a fin de año con una buena noticia, y si no, bueno, seguiremos tratando de estar organizados y defender el patrimonio de este país. Yo siempre recalco que hay muchos conceptos que han quedado como vetustos últimamente, y la patria es uno de ellos. Cuando veo acá jurar por la patria y por los santos evangelios, yo me quiero centrar en eso. La patria es un concepto que ha quedado como olvidado, y nosotros tenemos que recuperarlo. Yo no creo que no haya ningún argentino que no se sienta argentino y no quiere este suelo. Cuando vemos cómo lo destruyen, tenemos que tratar de defenderlo. Fernando, te agradezco mucho tu presencia y bueno, mucha suerte en estos tiempos bastante complejos que se avecinan. Muchas gracias. Segundo bloque de este Aciertos y Errores del día viernes, en donde ya sabemos que la Argentina con quién va a jugar el año que viene. Me parece que eso es lo importante, pero bueno, nosotros hoy nos empeñamos en hablar de temas terrenales, y ya me acompaña a mi izquierda Nancy Benedetto, que es la presidenta de la Cámara Gastronómica de San Martín, y el amigo Norberto Fedele, que es el presidente de la Unión Industrial de San Martín. Obviamente, antes que nada, gracias por venir a los dos. No, gracias por la invitación. A ver, quería que me cuenten un poco cómo está la situación por estos días. Vamos a empezar por la dama, ¿no? Que el sector gastronómico está pasando por un buen momento, un mal momento, es parte de este escenario de recesión que muchos industriales manifiestan. ¿Cómo es? Sí, la verdad que no estamos ajenos a la problemática que está atravesando toda la población. Hay una caída del consumo muy importante. Estamos calculando aproximadamente un 35% menos ha caído el consumo en lo que es San Martín, ¿no? Que es la cámara que nosotros tenemos. ¿Qué abarca la Cámara Gastronómica, digamos?
en negocios, ¿cómo sería? ¿Qué sería? Son bares, confiterías, restaurantes, tenemos heladerías también, o sea, dentro del rubro gastronómico, cualquiera sea la... Y ahí se vio una caída... Sí, importantísima, sí, sí. Norberto, calculo que en lo que tiene que ver... Hola, antes que nada, gracias por venir a charlar. Por favor, Enrique, a vos. ¿A vos te parece que este es un momento raro? No, yo creo que si querés empezamos por ahí, empezamos. No es raro. Yo ya estábamos hablando, creo que ayer, cuando me invitaste, la palabra raro ya queda chica, me parece que ya no es raro, ya está claro, la palabra es claro. Estamos en el modelo que yo pertenezco, que en algún momento supo ser un modelo ganador. O sea, ganador en el sentido de que se fomentaba la industria nacional, sustituyendo las importaciones. Ese era el modelo del cual yo pertenezco y que estamos muy orgullosos de pertenecer a la industria nacional, a poder dar trabajo con valor agregado, etcétera, etcétera. Ese modelo me parece que hoy es el modelo perdedor. El modelo ganador claramente es el modelo financiero. Y me permito decir, a lo mejor tu audiencia o los que estamos presentes capaz que no piensan igual, no creo que haya un país en el mundo que con el modelo financiero que no agrega valor se salga adelante. Lo digo con una humildad, pero creo, por lo que yo veo y por lo que entiendo, por lo que estudié también por formación, a través de la timba financiera no se sale. Varias cositas. Recién estuvieron los laburantes del INTI, Fernando, un laburante que está pasando por una situación también compleja por estos días, y él manifestaba esta diferencia de modelos. De modelos, ¿no? La verdad que... pero sin embargo decía varias cosas porque el gobierno no hace hincapié en esto, al contrario, ellos ven un escenario sumamente favorable en donde manifiestan que las exportaciones han crecido considerablemente, aún sin manifestar que también lo han hecho las importaciones, ¿no es cierto? Sí, bueno, no vamos muy lejos. Yo ayer estuve reunido en ADIMRA, la Cámara de Industriales Metalúrgicos Nacional, que nuclea más de 60 cámaras sectoriales y territoriales. Estuve presente con la cadena de valor de la línea blanca. Sí, que ha sido noticia en estos días. Que Whirlpool permitime pasar el chivo, Whirlpool no fue noticia fea, digamos, mala. Lamentablemente lo que está pasando en la cadena, en la línea de blanca, o sea, están siendo fuertemente golpeados por no solamente la importación indiscriminada, sino también que tenemos, por ejemplo, productos que son copiados y mal copiados, porque el conjunto de lo que está sucediendo es que, por ejemplo, no hay controles. Sí, pero ¿para qué querés los controles? Bueno, no sé, vos dijiste el tema del INTI. El departamento de metrología fue desactivado. Entonces vos cuando vas a tomar un litro de nafta o de lo que sea, no sabés si te están entrando 0,9 de litro o te están entregando un litro. Entonces eso es importante. Pero no me quiero ir por el lado del INTI. Me voy, por ejemplo, al ejemplo que estaba Dante Choi, que es dueño de Peabody. Peabody emplea una cantidad importante de gente en nuestro país. Y viste el termo perdón la marca, sí. El termo es una jarra eléctrica en formato de termo, es un muy lindo modelo. De hecho, me lo han regalado, yo soy proveedor de Peabody, justo estaba hablando con Dante, y en esa lógica me comentaba que copiaron el mismo termo, pero que resulta que cuando lo abrieron, el espagueti es un componente que da la resistencia. Exacto. Tenía solamente 2 usos y en el tercer uso se quemó. Entonces llama, con buen criterio, ¿quién lo había certificado? Lo certificaba Bureau Veritas. Presentó una queja a Bureau Veritas, dice, vos certificaste esto. Y entonces Bureau Veritas le dice, no, pero la muestra que nos trajeron es exactamente algo que funcionaba y que estaba acorde. Le fue a pedir la contramuestra y era una de él. O sea, habían certificado con la marca de él. A ver. Te lo sintetizo. Vos imaginate que la falta de controles en seguridad eléctrica, uno puede quedar lastimado o electrocutado. Entonces, es necesario que haya controles. O sea, no solamente la importación indiscriminada, todo lo que está aparejado alrededor que puede pegarle a la industria nacional. Pero convengamos que cuando no están los controles y ya se fragúan cosas, ese es el problema que también tenemos que poner en valor y que estos espacios como el tuyo
puedan concientizar a todos para que tengamos referencia de por qué comprar un producto nacional y por qué no comprar un producto importado. No, tal cual. Vos también, o sea, en la charla o en esto que me manifestabas, hay una parte que tiene que ver con lo fiscal y que lo pones en valor también, y me parece que eso también no solo posibilita que el consumidor compre más barato, sino que también hace que el productor no pueda producir. Es que, yo tengo que tributar. Yo estoy en San Martín, tengo mi empresa en San Martín, represento a X cantidad de industriales que están en San Martín, todos tributamos todo tipo, tasas municipales, impuestos provinciales, habilitación, impuestos nacionales. Vos imaginate que una persona que pueda entrar de contrabando, ¿y cómo haces para trabajar contra eso? Ese no tributa ningún impuesto. Entonces, ¿cuál es el modelo? El modelo es traer algo que no tributa, porque necesitamos bajar la inflación a título de ¿qué? De bajar impuestos, de no pagar impuestos. Entonces, se recauda menos, se vuelve a ajustar. Entonces, es como que el perro se vuelve a morder la cola. Constantemente ajustamos, achicamos, volvemos a ajustar, achicamos. Entonces, cuando querés acordar, no terminamos. Nancy, a ver, uno entiende o supone que lo gastronómico tiene que ver con lo alimenticio, ¿no? O sea, y entiende a la vez que por ahí es un sector en donde se resiente ya a lo último este problema de recesión o de bajo consumo. Sí, no tanto en lo que es la gastronomía, o sea, la gente va al restaurante por una cuestión más social, ¿no? De comer en tu casa, vas al supermercado. Entonces, son gastos que uno va restringiendo. O sea, antes familias que salían 3 o 4 veces por semana, ahora salen una vez cada 15 días. Y ahí es donde empieza a percutir la falta de consumo. Y hay otra de las patas en todo esto que tiene que ver con lo salarial, digamos, sí, ¿no? Sí. O sea, hay una situación de un retraso considerable en el salario, que uno presupone que si eso cambiara para mejor, estamos en un escenario de inflación, cosa que el gobierno no quiere. Ustedes, ¿cómo lo ven a esto en la cotidianeidad de los laburantes que están bajo su órbita, digamos, ¿no? Y es muy difícil porque más allá del incremento salarial que puede haber, creo que todos estamos en un nivel de endeudamiento, digo, la mayoría de las personas, que va a costar que vuelva a retomar un consumo normal. Entonces, los sueldos, la verdad que son miserables para cualquier ser humano hoy en día. No puedes tener, el que tenía una prepaga ha dejado de tener ese servicio, vas al Estado, en el Estado no están las condiciones dadas para asegurar el servicio, y así con educación, con todo. Entonces es Sí, con situaciones inclusive de bienestar, como ir a comer o, no sé, es un lujo, digamos, ¿no? Tener una aplicación para ver una película también. O irse de vacaciones o cambiar el auto, lo que parecía algo que era lo normal o lo que usualmente estábamos acostumbrados, los que tenemos más o menos nuestra edad, ya sabíamos que, nos íbamos de vacaciones, no sé, 2 semanas, nos podíamos cambiar el autito cada tanto. No te hablo de comprar una super máquina, un Ferrari. Vamos a decir algo que era lo lógico. Bueno, ahora pero ahora podés comprar autos mucho más baratos, digamos. Autos más baratos, podés comprar autos usados, los podés importar. Ah, ¿también? Sí, bueno, desde junio. Sturzenegger está logrando que podamos importar. Entonces, formamos parte del modelo perdedor. Hemos traído aviones que mañana los vamos a ver, que son sumamente viejos. Pero permitime un ejemplo a la audiencia para que, a ver, lo podemos chequear también lo que estoy diciendo. ¿Tenés idea de cuántas empresas de auto china hay ya en Argentina? 13. 0,2, 3 la que menos, hasta casi 3 la que más. Vamos a poner en promedio un punto. Quiere decir que son 13 puntos. ¿Estamos de acuerdo? 13 puntos que ya se están yendo en concepto de auto chino. Cada vez que vos salís a la calle te encontrás con un auto chino nuevo. Y cada vez estamos más familiarizados con eso. Y no está hecho con mano de obra esclava. Eso era la década del 90. Que la cama caliente, que los tipos que no tenían zapatos de seguridad o que estaban, que dormían y qué sé yo. Mentira, ahora está totalmente automatizado, las empresas están totalmente robotizadas, trabajan con las luces apagadas y 24 horas chiquipum funcionando, ¿viste? Eso es China. Entonces,
yo quiero llevar el ejemplo para concientizar y que la audiencia sea reflexiva en este punto. 13 empresas que vienen a desembarcar y que están haciendo su trabajo bien. Entonces, el tema es, nosotros tenemos que permitir, el Estado argentino tiene que permitir para que esto suceda, porque nos está lastimando, y si eso mismo lo replicás en cualquier rubro, plástico, metalúrgico, químico, lo que sea, ¿dónde termina? Bueno, de hecho Stellantis, la Peugeot, o sea, dio vacaciones a sus empleados cuando tenía proyectado una cantidad de vehículos que finalmente no fueron, y no solo eso, sino que es una empresa que en otrora tenía 4.000 empleos, y hoy creo que ronda los 1.500. 1.000 y algo, 1.200. Yo tengo un amigo que trabaja hace años, más de 30, y está preocupado porque dice, yo tengo más de 30. Y la baja de salario, digamos, tiene que ver con menos horas, pero es una baja de salario. Es que la reforma laboral a la que están hablando, yo creo, perdóname Enrique, no sé si es... Ya la reforma laboral se está dando de hecho, no por derecho. Ya para ir culminando, cerrame vos, ¿qué mirada tenés y qué expectativa tenés, al menos en lo que tiene que ver con el rubro tuyo, ¿no? Uy, qué difícil. La verdad que tengo que ser esperanzadora porque si no me tengo que dedicar a otra cosa. Entonces, la verdad es que lo que tiene el trabajador gastronómico, digamos, es un apasionado de lo que hace, ¿no? El gastronómico, nos identificamos todos por involucrarnos como la familia, el negocio y esa forma de reinventarse, ¿no? Que tenemos. No tiene un pensamiento de inversión, ¿no? O sea, de ver la posibilidad y, bueno, tratar de reinventarse en el rubro, pero siempre tratando de buscarle la vuelta para salir adelante. Suerte. Gracias. Norberto, ya me dicen que tenemos un minuto y pico. Cerrame vos, ¿cómo? Bueno, tomando el ejemplo que veníamos hablando, la ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados. BYD, que llegó ahora en noviembre, sigo con los autos chinos, perdón que sea monotemático, tiene 120 kilómetros cuadrados de planta. O sea, el 60% de la superficie de la ciudad de Buenos Aires es una sola planta. Y quiero cerrar con esto. Supongamos que viene un mago y de golpe y porrazo se corrige todo, las variables, la reforma impositiva sale, la reforma previsional sale, todas las reformas que se te ocurran salen. ¿Ustedes creen que con todo eso nosotros lograríamos la competitividad igual y podríamos competir contra China? Que en realidad no estamos compitiendo contra un par industrial chino, competimos contra un Estado chino. El Estado es el que subsidia. Y el problema de Argentina no es China, China es el problema para todo el mundo, geopolíticamente hablando. Entonces, yo creo que esto es una llamada de atención para todos los políticos, no solamente los que están en el gobierno nacional, sino el provincial y el municipal. Tenemos que tomar cartas en el asunto. La apertura indiscriminada es importantísima. El tener un dólar anclado hace que tengamos costos altos. Y para cerrar, quiero decir que la diferencia entre un producto nacional y un producto importado es un trabajo argentino. Tal cual. Les agradezco a los dos. Gracias por la invitación. Y es así, como decir, no es raro. Está claro. Gracias a los dos. Norberto Fedele, el presidente de la Unión Industrial de San Martín, y Nancy Benedetto, vicepresidenta de la Cámara Gastronómica de San Martín, nos han contado este momento. Que bueno, tiene que ver con esto que tratamos de contar en este programa, el 1 de diciembre del día de hoy. Vamos a una pausa y ya nos metemos de lleno en otra problemática que está sucediendo por estos días. Último bloque de Aciertos y Errores. A ver, decíamos que en el programa del día de hoy vamos a mostrar distintas caras de situaciones que se empiezan a dar o que se vienen dando desde hace mucho tiempo, pero cada vez toman mayor repercusión. La semana próxima va a haber una marcha promocionada por distintos sectores, digo, del ámbito médico, del ámbito artístico, en donde van a confluir en Plaza de Mayo en apoyo a esta bendita ley de discapacidad, que todavía sigue siendo bastante problemática, y a todo lo que tiene que ver con el Garrahan, temas que pareciera por momentos que pasaron al olvido, pero siguen tan vigentes que hay que decirlo, el gobierno, si bien
manifiesta algunas cuestiones que tienen que ver con soluciones pasajeras, no está en la solución de fondo. Y otra de las cosas con las que, bueno, que vuelve a darse un problema, es con esta situación del recorte en las AUH, la asistencia, ¿no? Para gran parte de la sociedad. Me acompaña en este bloque Silvia Sarabia, que es dirigente nacional de Libres del Sur, y que ellos también el próximo martes están convocando a la Plaza Congreso, ¿no, Silvia? Así es. Contame, ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Contame un poco, ¿cómo está esta situación? Digamos, uno pensaría que no tendría que ser un problema, pero evidentemente lo es. ¿Qué es lo que está pasando? Contame. Bueno, la semana que viene nosotros nos vamos a movilizar a la Plaza Congreso porque en el proyecto de la ley de presupuesto para el año que viene se está planteando desenganchar de una fórmula a la que habitualmente tiene que estar enganchado tanto la asignación universal como el salario familiar, desengancharla de esa actualización. ¿Qué significa esto? Que va a quedar a criterio totalmente... Yo te diría, bueno, hay que ver a qué criterio, de Milei o de Petovelo, la actualización. ¿Cuál es el problema con esto? Primero que este gobierno está muy necesitado de recursos para mantener un equilibrio fiscal muy tomado con pinzas, ¿no? Muy agarrado con pinzas o esperando ayuda externa. Y está rascando el fondo de la olla. Entonces, para sostener el equilibrio fiscal, suspendió la obra pública, le recortó a los jubilados, a las personas con discapacidad les redujo muchísimo sus prestaciones, le sacó dinero a las universidades, a los docentes nos eliminó el FONID, y ahora como necesita seguir rascando para ver cómo logra ese equilibrio, recurre a la asistencia. Recurre a la asignación universal por hijo. Hay que plantear claramente que la asignación universal por hijo fue un derecho adquirido después de mucha pelea. Yo no sé si recordás el Frente Nacional contra la Pobreza, que juntamos 2 millones de firmas, que luego fuimos al Congreso, luego se logró que finalmente fuera un derecho adquirido la asignación universal por hijo. Y hoy hay, en estos días, un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA que está diciendo que si la asignación universal por hijo no estuviera en los niveles que está, tendríamos 20% más de pobreza y el doble de indigencia. Sí, fue crítica ya en los índices que está manifestando el gobierno, el estudio de la UCA, en función de que dicen que no... Hay datos que están, no tergiversados, pero sí tomados de una forma muy particular, que muestran un escenario que no sería el real con respecto a lo que el gobierno se ufana tanto de haber bajado la pobreza, ¿no es cierto? Claro, ellos plantean que la canasta básica no está bien medida. ¿Por qué? Porque hay una ponderación, o sea, tiene un peso menor el tema de los servicios, cuando sabemos que los servicios han aumentado un montón, que por ejemplo en la cuestión de la comunicación, lo que tiene que ver con los celulares, por ejemplo, también ha aumentado un montón, y eso incide mucho en la canasta básica para no ser pobres. Claro. Entonces, se mantiene una incidencia muy importante, por ejemplo, de alimentos, para medir los niveles de pobreza. Bueno, esto está criticando Agustín Salvia y nosotros compartimos esta situación, pero además volvemos a decir que el gobierno lo que hizo sí fue actualizar hasta ahora la asignación universal como fue la evolución de la inflación. Esto es también contemplando el 50% de inflación que tuvo el principio del gobierno de Milei. No es que la provocó el mismo gobierno, hay que decirlo también. Exactamente, ¿no? Pero mucha gente dice, bueno, ¿por qué no está ya todo hoy? Bueno, parte tiene que ver con que la asignación universal llega a más de 4 millones de personas. Hoy es una asistencia que es como una base. No alcanza, pero es una base a partir de la cual las familias parten para después lograr algún otro ingreso. Es ese ingreso seguro que se tiene en el mes y que a partir de eso, pues con changa se va complementando. Si el gobierno desengancha la asignación de la inflación, bueno, evidentemente nosotros lo que estamos planteando y alertando a los diputados y senadores, que en el proyecto de ley después va a quedar totalmente a discreción de quienes están gobernando hoy, que sabemos que necesitan darle un zarpazo a esa parte de la política pública. A ver, una cuestión, en base a lo que vos me decís, yo me voy a poner en abogado del diablo. Dale. Porque vos lo que estás diciendo que ese recorte, o al menos esta
no va a ser con el mismo mecanismo de siempre, digamos, ¿no? El aumento, calculo que está enganchado con algún índice de la inflación. Exactamente. ¿Por qué no piensan al revés? ¿Por qué no piensan que puede ser mejor, digamos, la situación, digamos? O sea que en vez de utilizar ese índice de inflación, claro, de 3%, podría ser del 5, del 10, no lo sé. Bueno, porque creemos que el gobierno de Milei precisamente hoy está desesperado por hacer caja y tener recursos para mostrar un logro frente a Estados Unidos, al Fondo Monetario, de que hace un equilibrio fiscal y que tiene en sus arcas una cantidad de dinero que tiene que mostrarles que tiene para pagar la deuda. Entonces, eso mismo que hizo con la obra pública, con los jubilados, con las provincias, ahora va, como ya todo lo otro ya lo recortó, ahora va por profundizar ese ajuste, ese recorte hacia la asignación universal. No tenemos confianza en que esa asignación se va a actualizar como debería. Al revés, vemos que ante esta necesidad que tienen y planteando que bueno, que la gente los votó y que entonces hay un apoyo a este modelo económico, plantean esto. No ven la situación que está atravesando la mayor parte de las familias, que la verdad es que es muy difícil llegar a fin de mes, es muy difícil alimentarse como corresponde, ni que hablar pagar un alquiler. Hoy el tema alquiler está terrible. Yo, el otro día justo estuve en un debate con Marra, que bueno, lo que plantea es pasar la topadora a lo cachatore, y uno dice, pero este hombre está pensando en lo que le pasa a la gente. Bueno, evidentemente no están pensando en la situación de vida de mucha gente que incluso tuvo que dejar el lugar que alquilaba para irse a vivir a la casa de un familiar. Algunos se sorprenden de la cantidad de gente en situación de calle. Bueno, eso es solo una parte del drama que están viviendo las familias en nuestro país. ¿Tuvieron la posibilidad de hablar con alguien representativo del gobierno, digo, con la ministra o con alguien que les aclare un poco el panorama de una situación que, sin lugar a duda, es crítica? No, mira, no hay ningún tipo de diálogo. Nosotros hemos pedido varias veces reuniones. Cuando nos han recibido, esto es hace casi 2 años, al principio de la gestión, nos han recibido funcionarios, entre comillas, porque eran personas no designadas, pero que nos las enviaban como representantes o que nos atendían en los propios edificios del ministerio. Pero con oficinas sí, totalmente despojadas de nada, porque ellos decían que estaban ahí sin estar nombrados. Bueno, has visto que durante todo este tiempo han ido renunciando el secretario de Niñez y Familia, los subsecretarios, los directores. Muchos de ellos incluso asumían y en el momento que asumían renunciaban a los 2 días. ¿Por qué? Porque les pagaban retroactivo y bueno, y después decían acá no puedo hacer nada y terminaban yéndose. Realmente es terrible lo que pasó en la política social. Y por eso hacemos hincapié en que la única política social que se mantuvo, que fue la asignación universal por hijo, que mantuvo su poder de compra y que también la tarjeta alimentaria incluso fue ampliada, porque antes era hasta los 14, después se amplió hasta los 17 años. Todo eso que hoy hace que no tengamos 20 puntos más de pobreza, bueno, que hoy estén yendo por ese dinero, que estén yendo por ese recurso, bueno, realmente nos preocupa mucho y por eso este martes vamos a ir al Congreso a decirle a los diputados y diputadas, senadores y senadoras, pongan una lupa en ese proyecto de presupuesto que están yendo a votar porque tiene escondido entre sus pliegues algunas cuestiones que pueden ser muy graves para nuestra sociedad. Bueno, ayer el gobierno se ufanaba de haber logrado la primera minoría en el ámbito del Congreso de la Nación, o sea, esto le facilitaría negociaciones con otros sectores. Bueno, ahí me parece que está gran parte de lo que tiene que ver con la política bien entendida, si se quiere, ¿no? Hay que ver para qué lado. Está claro que el gobierno, después de las elecciones de septiembre, aspira a un 2026 con más ajuste dentro del Estado. Creo que alrededor de 60.000 puestos de trabajo se han perdido ya en el Estado y para el 2026 proyectan un 10% más de... Me parece que
está claro lo que vos manifestás cuando decís que el ajuste viene siempre por el mismo lado, o sea, dentro del ámbito del Estado. Sí. ¿Qué pensás en cuanto a lo político de todo esto? Porque está clara tu postura, pero no queda muy claro los sectores de la oposición al gobierno cuál es el rol que van a tomar en todo esto. Mira, el primer año de Milei, la verdad es que parecía que tenía la primera minoría, ¿no? Sí, bueno, sí, porque pudo sacar la ley bases, pudo sacar un montón de leyes que, bueno, realmente son muy dañinas. Pudo mantener vigente el decreto 7023, que es un decreto que desreguló un montón de cuestiones y avanzó sobre un montón de leyes de una manera totalmente inconstitucional. No intervino la Corte Suprema, no votaron los diputados y diputadas, sí la rechazó el Senado, pero bueno, evidentemente Milei contó también, yo diría, con la complicidad de un montón de sectores durante su primer año de gobierno. Quizá quedó más expuesto este año cuando se revirtieron los vetos a la ley de discapacidad, a la ley de financiamiento universitario. Ahí quedó claro que si los legisladores se ponían firmes, podían revertir muchas de las medidas que llevó adelante Milei. Ese periodo previo a la elección bonaerense de septiembre creo que dejó en claro de que Milei solo no es. Acá hay un montón de sectores que evidentemente están siendo cómplices de esta situación. Ahora quizá queda más blanco sobre negro, ¿no? Ese dibujo en el Congreso diciendo, bueno, quiénes son que provenientes del PRO, del radicalismo, terminan pintándose de violeta. Pero bueno, nosotros esperamos de que haya también una respuesta desde distintos sectores de la población, que sigamos movilizándonos y que sigamos planteándoles estas cosas. Por eso nosotros vamos al Congreso, porque creemos que ahí va a haber un debate fundamental. Lamentamos mucho, ¿no?, de que haya un circo como que fue el otro día de la Asunción. Sí, lo mostramos al comienzo del programa. Realmente es tan degradante esa situación, pero bueno, también creemos que buscan eso, que haya una degradación de los política, ámbitos institucionales, como para decir esos ámbitos no sirven para nada. Bueno, llamar la atención sobre eso, poner la lupa sobre cuestiones en el presupuesto, porque no es solo lo de la asignación universal, también hay recortes a otros programas. Bueno, de hecho, por ejemplo, te escuchaba vos del DNU 7023, ¿no es cierto?, el impacto del DNU, y hay organizaciones que el próximo martes también van a presentar un informe de cómo ha perjudicado a la salud, al ámbito de la salud, todo esto, digamos, ¿no? O sea que está claro que hay una mirada por gran parte de la sociedad que está en las antípodas de las políticas que está llevando adelante el gobierno, que dicho sea de otra manera también es una política que no es política, dicen ellos. O sea, esto no tiene nada que ver con la política. Y yo creo que sí, digamos, ¿no? O sea, porque tiene mucho que ver, ¿no? O sea, bueno, hoy lo dijo Donald Trump, ¿no? Dijo que él estaba encabezando la nueva doctrina Monroe. Y la doctrina Monroe, digo porque está bueno estudiar historia, saber lo que vino pasando desde hace mucho tiempo. Esa doctrina que Trump plantea que es novedosa, no es novedosa, tiene muchos años y tiene que ver con que todos los países de América Latina seamos funcionales a los intereses de los Estados Unidos. Bueno, y si tenemos que dejar de investigar, dejar de desarrollarnos, tener trabajo sin derechos, perder la soberanía, ¿sabés que en otro momento yo pensaba que eso era una ofensa para gran parte del pueblo argentino, digamos, la ayuda o esta situación con Estados Unidos, digamos, ¿no? Sin embargo, las elecciones del último septiembre mostraron todo lo contrario, digamos, como que la gente, yo no digo que esté de acuerdo con la política de Estados Unidos, ahora lo que sí me parece es como que estamos en un momento, no sé, de quiebre y distinto a todo lo que uno venía conociendo. Bueno, la elección de septiembre, la provincial, creo que fue un cachetazo para Milei, porque allí él decía que iba a pintar de violeta la provincia de Buenos Aires y sin embargo perdió por mucha distancia.
Y la elección de octubre creo que tuvo una incidencia muy fuerte de Trump planteando de que en Argentina estábamos destruidos y que él nos estaba ayudando y que todo iba a estallar por el aire. Y la realidad es que hay mucha gente que no quiere que todo estalle por el aire. Y Milei nos está llevando a eso, nos está llevando a un nivel de dependencia de lo que diga o quiera hacer Trump, que precisamente nos tiene agarrados de decir, bueno, si no te presto, esto se desmadra. Y la realidad es que, bueno, mucha gente que quizá paga cosas en cuotas, tiene grandes deudas, no quiere que el dólar se vaya a las nubes. Y esa realidad hizo también, a mí me parece, que mucha gente votara más por miedo o por preocupación que por apoyo. El otro día justo charlábamos con unas compañeras y yo decía, fíjense una situación que quizá a veces no está en el mapa. Milei no convoca grandes multitudes ni movilizaciones. Es como un apoyo entre miedoso y cauteloso y quizá más de castigo o de miedo que de entusiasmo. Creo que, bueno, es una cuestión a observar porque nuestro pueblo es un pueblo que históricamente ha reaccionado a grandes movilizaciones. Ahí me están apurando que ya nos tenemos que ir. Silvia, te agradezco mucho. El próximo miércoles, entonces, la marcha al Congreso. Martes. Perdón, el próximo martes. Martes a las 11 horas vamos a coincidir incluso con ATE, con los trabajadores del Estado que también se movilizan y también se convocan al Congreso el martes, así que el martes por la mañana me parece que el Congreso afuera, en las calles, va a haber ruido. Te agradezco mucho. Muchas gracias a vos. Nosotros nos vamos en este nuevo programa de Aciertos y Errores, no sin antes decir que ya empezaron a asumir las autoridades en los consejos deliberantes cercanos, en San Martín la semana que viene. Hoy en 3 de febrero hay nuevo presidente del Consejo Deliberante, Fernando Ramos, por ahí esté la semana que viene con nosotros. Nos vemos el próximo viernes, han sido muy amables por estar del otro lado.